Buenas noches, hoy 18 de febrero de 2025. Quiero llegar hasta ahí, hasta la casa de cada uno de ustedes, hasta ese lugar también de la celebración, del encuentro, ahí donde están reunidos para celebrar el Día de la Vida Consagrada y el Jubileo de la Esperanza. Agradezco mucho a la CIR por haberme hecho esta invitación a estar con ustedes el día de hoy y me han pedido que dialoguemos en torno a la vida consagrada como signo de esperanza. Y yo quisiera iniciar con un texto de Eduardo Galeano, que particularmente me parece muy bello. Eduardo Galeano dice, bueno, ¿y para mí qué es la esperanza? Y dice, para mí la esperanza es una cosa que tengo cuando me despierto, que pierdo en el desayuno, que recupero cuando recibo el sol en la calle y que después de caminar un rato se me vuelve a caer por algún agujero del bolsillo. Y me digo, ¿dónde quedó la esperanza? Y la busco y no la encuentro. Y entonces, aguzando el oído, la escucho ahí croando como un sapito minúsculo, llamándome desde los pastos. La tengo, la vuelvo a perder. A veces duermo con ella y a veces duermo solo. Pero yo nunca tuve una esperanza de receta comprada en una tienda de corte y confección, una esperanza dogmática. La mía es una esperanza viva y por lo tanto no está a salvo de la duda, sino que se alimenta de la duda. Yo quiero darle gracias a Dios por esta posibilidad que nos da esta noche de encontrarnos, de compartir. Quisiera como que retomáramos una certeza y es que la nuestra es una esperanza pascual. Y como es una esperanza pascual, nos lleva a reconocer que nosotros todos nos aferramos a la vida, nos aferramos a la vida como la única opción. Seguramente que todos ustedes llegan de contextos muy difíciles, de la casa de migrantes, del colegio, del hospital, de la parroquia, de contextos en los que la vida fluye diversa y compleja. Y precisamente porque nosotros, los religiosos de este continente, sabemos de la complejidad de la vida, por eso también sabemos que la única opción posible en tiempos de minoridad pues es aferrarnos a nuestro Dios. Y eso no es un falso triunfalismo y tampoco es un exceso de ingenuidad, es una experiencia. Es la experiencia de que la muerte no es lo definitivo. Para nosotros, los que creemos en Jesús, lo definitivo es la vida. Por eso esas trincheras en las que se acorralan los escépticos, los pesimistas, tantos que están por ahí pregonando lamentaciones, no hacen parte de la ruta que nosotros como cristianos, como creyentes y más aún como consagrados queremos transitar. Lo nuestro, lo propio de la vida consagrada es el estallido de la resurrección y no por una sobredosis de optimismo, sino porque nos habita la certeza de la Pascua. Nuestro Dios es el eterno creador, nuestro Dios es el que no para de crear y el que cuenta con nosotros como co-creadores. Él se mete en nuestra historia, Él acontece en la historia de cada uno de nosotros y a lo mejor eso es simplemente lo que estamos celebrando hoy. El don de la vocación es la conciencia de que nuestro Dios se metió en nuestra historia. Y nuestro Dios encarnado, nuestro Dios pleno de humanidad, nuestro Dios resucitado, revestido de divinidad, pero también cubierto de heridas, acontece como un relato creíble. Acontece como la palabra que tiene capacidad de poblar a la vida religiosa de esperanza. Él es la razón de nuestra esperanza, no hay otro. Y en Él y a su estilo se abre para nosotros, incluso en medio de esta sociedad atravesada por la crisis, un despliegue de posibilidades. Contemplar a Jesús, poner la mirada en Jesús, nos conduce a un estilo de ser, a una manera de ser, a una manera de situarnos en el mundo. Seguir a Jesús no es otra cosa que ir por el mundo revestido de esperanza. Y eso se tiene que traducir para nosotros en gestos, en opciones, en modos. De lo que se trata
es de que podamos vivir el modo de Jesús. Y el modo de Jesús lo bebemos en el Evangelio, cuando somos capaces de saborear cotidianamente la palabra, cuando somos capaces de contemplar la persona de Jesús, de escudriñar en la historia, de escudriñar en la realidad, entre los pobres, en esas zonas complejas de la historia donde nos toca estar, los rasgos, los valores, los criterios de nuestro Dios. Seguramente que todos tenemos la experiencia de que contemplar a Dios en la vida, en la nuestra, pero también en la vida de nuestro mundo, en la vida de nuestra iglesia, no nos exime de las heridas. Porque en el fondo las heridas son como las marcas que aparecen como la consecuencia de existir, como la consecuencia de caminar, de peregrinar, de respirar. Contemplar a Jesús a nosotros nos ubica en una lógica, que es la lógica de lo profundo, que es la lógica de lo que va al interior, pero que es la lógica también de lo que trasciende, de lo que nos sitúa mucho más allá. Por eso yo quisiera invitarlos esta noche a que sin negar las heridas, a que sin negar los faltantes, a que sin negar lo más desafiante de la realidad, nos ubiquemos en el lugar de lo profundo, en ese lugar en el que uno experimenta que nuestro Dios pasa por la historia haciendo que renazca la esperanza. Alguna vez escribí un poema chiquitico que decía: te vi, supe que eras tú, porque a tu paso renacía la esperanza. Solo abrir los ojos, en el día a día, en lo cotidiano, tantas cosas, tantas personas, tantos gestos, tantas redes, tanta sumatoria de solidaridad que nos evidencia que nuestro Dios pasa y que por eso, a pesar de la complejidad, tenemos razones para la esperanza. Yo quisiera proponerles que hiciéramos también un acto de fe en que la historia, y también la nuestra, es historia de salvación. Y que desde ahí sintamos la invitación a que como mujeres y hombres consagrados contemplemos la realidad, pero que la contemplemos lejos de cualquier pasividad, que sintamos que contemplar la realidad, que situarnos ante la realidad de nuestras congregaciones o de nuestro pueblo, de nuestra parroquia, contemplar esa realidad nos tiene que poner en movimiento, nos tiene que sacar de nosotros mismos. Se dice mucho que esta es la hora de la vida religiosa, que es el momento de la vida religiosa. Y precisamente es el momento de la fragilidad y precisamente es el momento de la pequeñez, de lo que algunos llaman minoridad. Y en este mundo así, este mundo que está roto, que está en crisis, que está en guerra, en este hoy de la iglesia así, que es el hoy de nuestra fragilidad, de nuestros abusos y de nuestro pecado, en nuestro hoy de nuestras congregaciones así, que es el hoy de nuestra minoridad, de nuestra pequeñez y de nuestra impotencia, a lo que se nos invita es a situarnos en la dinámica de la encarnación, con una conciencia, y es la conciencia de que nuestro Dios no para de ver nuestra realidad, la nuestra, la de nuestras congregaciones, la de la iglesia, la de nuestro mundo. Que nuestro Dios es un Dios que simplemente se determina a salvar el mundo, que se determina a tener misericordia de este mundo. Lo propio de nuestro Dios es conmoverse, y como es un Dios que se conmueve, es un Dios que se lanza a la acción, que salva, que libera, que dignifica, que potencia. Nuestro Dios nos enseña que de la amorosa mirada es de donde debe surgir la efectiva compasión, desde donde debe surgir también la renovada esperanza. Lo cierto es que nuestra sociedad es una sociedad compleja. Lo cierto es que nuestra sociedad está atravesada por la crisis y que en una sociedad así nosotros estamos llamados a renovar nuestro sí. Y estamos llamados a renovar ese sí inspirados en nuestro Dios trino. Nos corresponde mirar a lo profundo de este mundo en crisis
Y en transformación nos corresponde movernos a contemplar, aferrados a la esperanza, nos corresponde apasionarnos por la vida, pero al estilo de nuestro Dios Trinidad, que es comunidad de amor. Estamos convidados a la salida misionera y a la salida con otros. A mí me gusta pensar que la dimensión contemplativa de nuestra vocación no es un apéndice que se reduce a espacios de oración, sino que es una actitud. La contemplación es una actitud que nos sitúa de una manera nueva ante la vida. Y como nos sitúa de una manera nueva ante la vida, nos libera de tres cosas que a mí particularmente me parecen que nos tientan mucho a todos los seres humanos, pero también a nosotros los consagrados. ¿De qué nos libera la actitud contemplativa? Nos libera de la prisa, nos libera de la rigidez de nuestras agendas y nos libera del activismo desenfrenado. Y eso en un mundo como el nuestro, tan convulsionado y en el que todos tenemos las agendas tan llenas, pues supone que nos dispongamos a un cambio. Supone que hagamos nuestro ese desborde místico que nos conduzca a dos cosas: a peregrinar, porque lo propio de este espíritu sinodal es peregrinar, es caminar con otros, entonces que nos conduzca a peregrinar como nuestra opción vocacional, lo propio de un hombre y de una mujer consagrada, incluso si pertenece a una congregación contemplativa de clausura, es peregrinar, porque el peregrinaje tiene como dos dimensiones. De un lado, peregrinar al interior, peregrinar a lo profundo sin tregua, y de otro lado, peregrinar al exterior, al territorio de la misión y de la ofrenda, sin excusa. Por eso a lo que estamos llamados hoy es a abrazar nuestra identidad y nuestra vocación de caminantes. Estamos invitados a movilizarnos, a ponernos en camino, bien sea en camino hacia el interior o bien sea en camino hacia el exterior. Y desde ahí, pues a seguir sintiendo que lo que hace posible la necesaria movilización es el afecto, porque el afecto es el vientre en el que se fecunda, en el que crece y en el que germina la esperanza. No es cuestión de voluntad, es cuestión de afecto. A mí hay un cuento que me gusta mucho, creo que es de Anthony de Melo. Dicen que alguna vez un ancianito quería subir al Himalaya, pero estaba lloviendo muchísimo, era muy difícil subir al Himalaya. Sin embargo, el anciano logró subir. Cuando llegó el monje, que era el hospedero, le dijo: pero ¿cómo tú, buen hombre, lograste llegar hasta aquí? Si eres tan anciano, si estás frágil, si está lloviendo tanto. Y dicen que el anciano sonrió y le dijo: para mis pies fue difícil, pero mi corazón llegó primero. En esta opción, en este estilo de vida que Dios nos ha regalado y que estamos celebrando hoy en este webinar, lo que tiene que llegar primero es el corazón. Lo que tiene que llegar primero es el afecto. Lo que tiene que llegar primero son los deseos. Y entonces sí será posible el compromiso, la transformación, el proyecto, todo eso que tenemos entre manos. Este tiempo, que es un tiempo en el que la Iglesia nos está llamando a la esperanza, es un tiempo en el que la Iglesia también nos ha recordado que la actitud vertebral de la vida cristiana es la escucha, y que escuchar no es una tarea fácil, porque cuando escuchamos no se trata tanto de percibir fonemas, escuchar no se reduce a oír, sino que es fundamentalmente un arte que supone descentrarnos, salir de nosotros mismos. Y por eso se nos ha recordado que la escucha auténtica exige libertad, exige despojo de ideas fijas, de preconceptos, y que requiere asumir un riesgo. Escuchar requiere que asumamos el riesgo de dejarnos transformar por lo que escuchamos. Por eso tal vez hoy vivir en esperanza será reconocer que estamos invitados a buscar y a escuchar, pero con sincero corazón. Y que buscar y escuchar es lo que marca hoy el cauce de la renovación de las personas, de las comunidades, de la vida consagrada y lógicamente también de la Iglesia. Por eso la escucha es tarea de todos.
pero es tarea de todos los que nos hemos sentido alguna vez alcanzados por la misericordia de Dios. Si tú y yo alguna vez hemos sentido que Dios nos alcanza con su misericordia, entonces estamos llamados a escuchar. Y por eso este sínodo nos recordaba, por ejemplo, la importancia de crear el ministerio de la escucha. Saber escuchar, tener oído de discípulo, revela haber sido agraciado con un don mucho más grande que nosotros mismos, un don que nos pone siempre en la lógica de los demás. ¿Y qué estamos llamados a escuchar? Estamos llamados a escuchar a Dios, su palabra, a Jesús, los acontecimientos, los signos de los tiempos, escuchar los lugares y escuchar para que crezca en nosotros la capacidad de libertad y por tanto como vida consagrada la capacidad de disponibilidad. El Espíritu de Dios actúa en el pueblo y por eso nos está invitando de una manera muy especial a escuchar al pueblo. Donde estemos, en los distintos rincones geográficos o existenciales en los que estamos desarrollando nuestra misión, a que ahí donde estemos podamos ser un artesano de la escucha. Donde hay un artesano de la escucha, hay un centinela de la esperanza. Donde hay un artesano de la escucha, hay un instrumento del reino haciendo bien. ¿Y qué preferimos escuchar todos en este momento de la historia? Todos preferimos escuchar a los testigos, porque todos tenemos sed de autenticidad. A nosotros los consagrados, el pueblo no nos pide que seamos inmaculados, que no tengamos errores, que no se nos dañe el genio de vez en cuando. Lo que la gente nos pide es que demostremos con nuestra vida que estamos siempre en continuo crecimiento y que vivamos desde ese deseo profundo de cómo asumir y hacer nuestros los valores del Evangelio. La gente nos pide que no menguemos en coraje misionero, en radicalidad fraterna, en capacidad de querernos y en alegría. La gente nos está pidiendo eso. Por eso, escuchar le va a suponer a la vida religiosa que podamos seguir haciendo el camino del discernimiento, discernir con inteligencia espiritual y discernir también con los pies anclados en la realidad qué es eso que Dios espera de nosotros, porque nuestro Dios también tiene una esperanza y tiene una esperanza con cada uno de nosotros. Discernir para poder conjugar entonces esa atención a la realidad, que es el lugar en el que Dios acontece, con respuestas que puedan ser audaces, innovadoras, pero sobre todo evangélicas. Y hoy ejercitarnos en la artesanía de la escucha nos tiene que conducir al origen, a las raíces, a la fuente, de una vivencia relacional marcada por nuestra identidad, pero en la que se nos invita a hacer la sinergia también de las identidades, a caminar con otros, a ensanchar la red. Podríamos decir que en este hoy de la Iglesia uno podría hablar de sinodalidad desde distintas ópticas, ¿cierto? Uno podría hablar de sinodalidad desde la dimensión bíblica o patrística o histórica o jurídica o ecuménica, pero yo creo de verdad que en el marco del Jubileo de la Esperanza y de lo que es lo propio de nuestra vocación, se nos pide más bien profundizar en la sinodalidad desde la dimensión pastoral, urgidos también nosotros por esa necesaria conversión pastoral. Y ahí entonces, pues se deben privilegiar las personas, las actitudes, los diálogos con los saberes previos, los diálogos con los procesos. Y ahí es entonces donde cobra gran importancia la escucha, porque la sinodalidad no se puede reducir a eventos asamblearios. La sinodalidad es fundamentalmente un espíritu, es un modo de situarnos, de edificar la iglesia. Y una iglesia sinodal y una vida consagrada sinodal es una vida consagrada que escucha. Y para nosotros, pues el gran modelo de escucha es Jesucristo. Y sabiéndonos continuadores de esa obra redentora de Jesucristo, pues a lo que estamos llamados es entonces también a escuchar, y la escucha supone diálogo, supone discernimiento y supone fundamentalmente relación. ¿De dónde surge la esperanza para nuestro pueblo? De la capacidad que nosotros tengamos de escuchar. Escuchar es el imperativo, es la condición
para que pueda acontecer un auténtico proceso de conversión y de reforma. Y en ese sentido será necesario que superemos el clericalismo y que generemos dinámicas relacionales en la que la voz de todos pueda resonar en su peculiaridad, que pueda resonar en su belleza y con una fuerza suficiente para generar reflexión, pero también para generar una acción que movilice al cambio. Y por eso escuchar supone una disposición del corazón. ¿Una disposición de qué? Una disposición a qué? A salir de los propios esquemas, a salir de las propias cerrazones en las que tantas veces se arraigan esas posiciones fundamentalistas que tenemos. Chester, al afirmar que los oyentes son la especie más rara del mundo, en el fondo lo que nos dice es que tendríamos que privilegiar la formación de auténticos oyentes, de personas que por la calidez y la calidad de su escucha marquen la diferencia. Quien realmente te escucha marca para ti un camino de renovación. Y la gente está necesitando de una vida consagrada, capaz de escucha, que se dé tiempo y que se dé tiempo suficiente para escuchar. Una vida religiosa configurada por la esperanza, una vida religiosa habitada por la esperanza, es la que se sitúa en el lugar de la humildad. Y entonces ahí se ancla la necesidad de escuchar para desentrañar todo lo que se debe transformar, porque en la vida consagrada hay mucho que debemos transformar para ser realmente significativos y para ser realmente evangélicos. Una vida religiosa habitada por la esperanza es la que cree en el valor de lo germinal y en la que se tiende naturalmente, de una manera así espontánea, a humanizar. Es aquella en la que somos capaces de trascender los modos de proceder y las formas institucionales. Es la que permite que entre aire fresco. Es la que no encasilla a las nuevas generaciones en moldes estrechos y heredados, sino que le permite también a las nuevas generaciones reconocer su propio don y crecer al ritmo del espíritu. Una vida religiosa habitada por la esperanza es la que se sitúa más allá de los límites de lo establecido. Es la que supera esa actitud de guardiana de tradiciones y se mueve al ritmo de la flexibilidad que trae consigo escuchar muy de mañana a su Dios y dejarse conducir por Él por senderos inéditos. Por eso, hoy más que nunca, celebrar nuestra vocación, agradecer nuestra vocación y sentir que estamos convidados a peregrinar en esperanza, tendría que conducirnos a escuchar hasta que la esperanza renazca. ¿A qué estamos llamados en las dinámicas relacionales? A privilegiar lo que humaniza. ¿Y qué es lo que humaniza? Las actitudes, los diálogos, el encuentro en gratuidad, humanizan los procesos. ¿Qué tiene que estar en el centro? La persona. Y nos debe movilizar un deseo, crear ecosistemas comunitarios sanos. Y es justo ahí donde cobra gran importancia la escucha. El primero y más grande mandamiento que se nos da es el del amor. Y se nos dice, escucha Israel. Recuerden ese texto del Deuteronomio. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Este camino que nosotros hemos asumido es cuestión de amor. Por eso es necesaria una auténtica escucha que configure un modo de ser humanos, de ser creyentes, de construir lo comunitario. La escucha como un posibilitador de mirada nueva sobre las personas, sobre los procesos, sobre las instituciones.
Y por eso la opción tendría que ser caminar hacia nuevas formas de relacionalidad que nos permitan aprender, adentrarnos en procesos de vida, de misión, para ser realmente artesanos de fraternidad. En la construcción de la vida en común necesitamos ejercitarnos en ese arte de escuchar, que es más que oír. Lo primero tiene que ser la comunicación con el otro, la capacidad del corazón para hacer posible la proximidad sin la cual no existe un verdadero encuentro. Sin proximidad, sin cercanía no hay un verdadero encuentro. Y solo a partir entonces de la escucha respetuosa y compasiva podemos encontrar esos caminos de un genuino crecimiento, de una maduración auténtica que nos conduzca a vivir en condición de hermanos. El imperativo es entonces escuchar, es la condición para que en la vida religiosa acontezca un auténtico proceso de conversión y de reforma. Y ahí entonces tendríamos que decirnos con sinceridad que tendríamos que superar actitudes clericales, verticales, todo lo que anula la pluralidad. Tendríamos que superar esa tendencia que a veces tenemos a la hegemonía cultural que desdibuja también la belleza de los otros. Y sería importante que reconociéramos que los afectos invasivos, que las manipulaciones afectivas, que todo lo que desvirtúa el amor verdadero, pues mengua nuestra alegría y por tanto mengua la esperanza. Tenemos que desechar todo afán narcisista, todo lo que nos ubique en el lugar de la superioridad, y tendríamos que pedir la gracia de convertir el corazón y generar esas dinámicas relacionales en las que la voz de todas las personas pueda resonar en su peculiaridad, en su belleza, con fuerza suficiente para generar reflexión y acción que nos movilice también al cambio. En ese sentido, nos haría bien reconocer que no escucha solo una persona, escucha una comunidad. Es decir, que se necesita un ambiente, la comunidad evangelizadora, una capaz de meterse con obras y con gestos en la vida cotidiana de los demás. Una que achique distancias, una comunidad que sea capaz de abajarse y de abajarse hasta la humillación si es necesario, y que asuma la vida humana tocando esa carne sufriente de Cristo en el pueblo. El camino de la sinodalidad supone conversión. ¿Y por qué supone conversión? Simple y sencillamente porque la unidad es fruto de la acción del Espíritu. Y como es fruto de la acción del Espíritu, nos exige vivir eso que nos propuso el Papa Francisco con motivo del año de la vida consagrada. Nos exige vivir la mística del encuentro, esa capacidad de escuchar a las demás personas para buscar juntos el camino y hacerlo a imagen de la Trinidad como modelo de auténtica relación, porque la Trinidad es un modelo de auténtica relación que rompe con la homologación. En lo más auténtico del encuentro no se eliminan las identidades personales. Cada uno llega al escenario de la relación con lo que es, con su historia, con sus sensibilidades, permeado por una realidad y moldeado por una sumatoria de saberes y de experiencias vitales. Y es por eso entonces que la marca de la propia identidad hace a cada persona portadora de un don, de un carisma, de un estilo concreto. Todos somos únicos, pero todos somos diferentes. Y en ese sentido cada uno de nosotros vive para hacer algo que únicamente nosotros podemos hacer. Cada uno de nosotros estamos llamados en virtud de lo que somos, y estamos llamados a dar al mundo ese sello de lo que Dios hace, crea y recrea permanentemente en nosotros. Y eso que sucede en el ámbito de la relación personal también se evidencia en ese intercambio que se suscita al interior de la vivencia en común. Estamos llamados a un mismo estilo de vida, pero no desde modelos únicos, ni de estilos homogéneos. Convocados con conciencia de la diversidad,
de esa diversidad que nos enriquece. El encuentro requiere entonces que seamos conscientes del propio don, pero nos exige abandonar una tentación, y es la tentación de sentirnos superiores a los demás. ¿Cuál es entonces el imperativo? Es que desde la experiencia de la propia identidad, pero con conciencia de la innegable diferencia, todos nos sintamos llamados a la unidad, todos nos sintamos llamados al proyecto común. Y por eso Jesús es tan elocuente en el Evangelio de Juan, en ese legado que nos deja, ¿cierto? Él dice que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Esas son palabras cargadas de sentido práctico, pero que expresan también esa lucidez de Jesús, quien sabía bien que la andadura de los creyentes para ser auténtica y para ser creíble requería de unidad. El encuentro supone conversión, supone salir más allá de las propias visiones. Teólogos, por ejemplo, de la categoría de Karl Rahner o de Joan Bautista Metz o de Hans Kim, nos invitan no solo a reflexionar sobre la conversión interior, sino a hacerlo también sobre las modalidades y sobre las condiciones de una necesaria conversión estructural. Además, ellos nos ayudan a entender que los procesos de reforma auténticos se desarrollan poniéndonos en relación con el otro y gracias a una mirada, la otra, la mirada del margen, la mirada de las disidencias, la mirada de las minorías críticas. La fecundidad le vendrá a la vida religiosa de la capacidad que tenga de elogiar lo germinal, lo pequeño, de ubicarse sin miedo y de ubicarse ahí en el escenario de lo humano. Y en el escenario de lo humano es muy bonito porque la vulnerabilidad no nos asusta en el escenario de lo humano y no nos asusta simplemente porque es común y porque se traduce en el lenguaje que a todos nos acerca y nos hermana. Todos somos vulnerables. En la lógica de lo germinal, la salvación nos llega cuando nos sentimos comunidad, cuando nos sentimos en camino, cuando superamos temores y le permitimos a Dios fecundar nuestras esterilidades, hacer posible esa vida pequeña, frágil, sencilla, la vida que requiere de cuidados, de desvelos, de amor desmedido y de fe a toda prueba. ¿A qué nos lanza el desborde germinal? Nos lanza a abrir los ojos, a afinar el oído, a afinar el corazón para percibir esa presencia sutil y definitiva de Dios, que desde la osadía de la encarnación, pero también en lo cotidiano de Nazaret, está haciendo nuevas todas las cosas. Porque Dios hace nuevas todas las cosas desde abajo, desde lo pequeño. Y esto tendríamos que vivirlo, como hemos insistido ya anteriormente, al estilo de la Trinidad como un paradigma de relación que hace que se genere esperanza. La Trinidad es sin duda una comunidad de cuidado. A mí me gusta pensar que a lo mejor al comienzo no fue la creación, sino que al comienzo fue la relación, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, y que de esa relación fue que surgió la vida, el estallido de la vida. Y desde entonces el destino de todo sobre la faz de la tierra es esa, es la interrelación. Todo conectado, ¿para qué? Pues para evidenciarnos la sacralidad de todo lo que existe. Nuestro Dios es un Dios que cuida y es un Dios que cuida de todos. Y si nosotros hemos sido creados a su imagen y semejanza, pues eso quiere decir que también nosotros estamos llamados a ser instrumentos de cuidado en este mundo. Y el cuidado supone una manera de situarnos ante los otros, ante la tierra, una manera que dignifica, que acompaña, que sana, que levanta, que da fuerzas para echarnos a andar. El Espíritu es un decidido cuidador y con los dones que nos da, con esos dones con los que nos abriga constantemente, nos está invitando a que también nosotros seamos decididos cuidadores. Habrá más esperanza en nuestra sociedad y en nuestra iglesia
cuando nosotros nos decidamos hacer una comunidad de amor. Y en una comunidad de amor no caben las relaciones utilitaristas, tampoco las relaciones mediatizadas por el miedo o que están provistas de intereses mezquinos. Es necesario un modo relacional ya de suyo circular, complementario, vital. A eso estamos convocados si queremos ser realmente los centinelas de la esperanza. Se trata de una nueva relacionalidad que requiere una nueva mirada, que tiene que ser contemplativa, que tiene que ser más teologal, que tiene que ser más encarnada, más capaz de reconocer a ese Dios que acontece en el territorio de lo humano y que a lo que nos está invitando en este hoy es a la plenitud de la relación. Estamos entonces convidados a reconocer todos esos modos relacionales que a lo mejor están alejados del querer de Dios y a poder vivir desde la calidez del amor. ¿Qué son los hechos? Los hechos son un lugar teológico. Los hechos son ese lugar en el que nuestro Dios nos narra su querer. Los hechos son, en el fondo, el grito, son el fonema que Dios usa para llamarnos a la conversión. Y en este hoy de nuestra historia eclesial se nos exige situarnos con profunda humildad, que podamos reconocer realmente en medio de todos estos hechos, que son palabra de Dios, que podamos reconocer también la fragilidad, el pecado que ha salpicado las estructuras de la iglesia, que develemos también con sinceridad lo que está a la raíz de la crisis de la sociedad y de la iglesia. Y sinceramente a mí me parece que la crisis lo que nos evidencia es un modo de relacionarnos que ha estado alejado del querer de Dios. Porque nos hemos acostumbrado a vivir en medio de relaciones rígidas, autoritarias, de estilos clericales, de fundamentalismos excluyentes. Nos hemos acostumbrado a vivir en medio de afectos invasivos o de aislamientos que son dolorosos. Por eso, la sociedad solo tiene un camino. La iglesia solo tiene un camino y es el camino de purificar las relaciones. Y este es un tiempo de gracia, por eso es un tiempo de esperanza, porque es un tiempo de gracia propicio para la conversión. Pero nos hace una exigencia este tiempo, y la exigencia es aprender a situarnos, reaprender el arte de la relación, ubicarnos en el lugar de las víctimas y caminar hacia ese nuevo modo de ser iglesia más sinodal, más sencillamente fraterno, en el que haya lugar para todos. Y en ese sentido, pues la invitación es a que nos ejercitemos en la profecía de lo comunitario, que caminemos con la conciencia de que somos pueblo de Dios, y que por eso nos situemos humildemente, desentrañando también esas marañas del poder que deshumanizan. En el fondo es volver al original del Evangelio y optar por ese amor que dignifica. Un matiz específico de la vida cristiana es la vivencia comunitaria. Y en ese carisma que cada uno de nosotros ha recibido, que aquí, esta noche, seguramente hay una sinfonía de carismas distintos, en el carisma de cada uno hay una tendencia también a lo que se construye con otros, en complementariedad, en corresponsabilidad, y eso nos exige apertura a la diferencia, capacidad de aunar ritmos, de combinar lenguas, culturas, sensibilidades, visiones. Supone entonces que hagamos ese itinerario de salir de nosotros mismos y que nos aventuremos por el territorio sagrado de la otredad. La vida de fraternidad puede ser difícil, pero en este hoy de la historia, en medio de una sociedad polarizada, de xenofobias, de racismos, el testimonio, por lo menos el testimonio más creíble que nosotros podemos dar, es el de la profecía de lo común, que es la profecía que devuelve la esperanza. La capacidad que tengamos de vivir como hermanos es lo que devuelve la esperanza. El gran anuncio que tenemos para dar es que siendo tan distintos, podemos vivir como hermanos.
En ocasiones entre nosotros hay una tendencia al individualismo y el Papa Francisco nos ha recordado que eso es claramente una huida de la fraternidad. Donde hay individualismo hay huida de la fraternidad. Y la vida de fraternidad, si la vivimos mal, también nos lo ha dicho él, no nos ayuda a crecer. ¿Qué es lo único que tiene fuerza para enmendar los errores? ¿Qué es lo único que tiene fuerza para dejar caer eso que nos desgasta, que nos quita energía, que nos quita gozo? Pues sinceramente es la ternura, la capacidad que tengamos de construir lo común desde los lazos de la ternura. Si nosotros pusiéramos, por ejemplo, la mirada en Jesús, reconoceríamos que cada uno de los encuentros de él, con Zaqueo, con la samaritana, con Nicodemo, terminan siendo un laboratorio de ternura. Y solo el ejercicio cotidiano de la ternura nos hace más humanos y refleja con mayor nitidez el rostro de Dios en nuestra humanidad. Por eso, en un mundo de fronteras, de individualismos, ¿cuál es el mayor testimonio que nosotros podemos dar como iglesia? El de la comunión. La utopía de la fraternidad para nosotros debe ser el horizonte de sentido, y eso es, en el fondo, la mística de vivir juntos, caminar como hermanos en gratuidad, acogiendo las diferencias, potenciando lo mejor de cada uno, construyendo proyecto común, entonando esa melodía sororal y fraternal. Y eso supone conversión. Si queremos ser realmente una narrativa creíble de lo que la sociedad espera encontrar en nosotros, tenemos que convertirnos. Y eso pasa por una dinámica de relación, de encuentro, de complementariedad, de reciprocidad, hasta hacer posible pues el nosotros eclesial. Trascender singularidades para poder vivirnos desde esa pluralidad. La conversión requiere que trascendamos individualismos y debemos hacerla todos, porque todas las vocaciones podemos caer en la tentación de la suficiencia que nos limita para salir de nosotros mismos y para disponernos en condición de hermanos al encuentro. ¿Cómo es el rostro de la iglesia? Plural, es variopinto, está repleto de diversidad. Pero la llamada que todos hemos experimentado desde el origen es la llamada a ser uno. Y solo en adhesión a Dios y solo con conciencia de hermandad podemos entonces realmente configurar el pueblo. Con la expresión pueblo de Dios estamos llegando a eso, estamos llegando al corazón de la fe del pueblo de Israel, estamos llegando a la eclesiología del Concilio Vaticano II, pero estamos llegando sobre todo a una certeza. El bautismo a todos nos regaló una misma dignidad. Todos estamos convidados a una única vocación eclesial, que es la vocación al seguimiento a Jesús. La vocación que para todos es común es sígueme como hombre o mujer consagrado, sígueme como ministro ordenado, sígueme como laico, pero la vocación común es esa. Desde esa certeza, conscientes de que somos pueblo de Dios y conscientes de que todos tenemos una misión, pues la tarea evangelizadora alcanza su plenitud cuando la asumimos desde la perspectiva de la comunión, anclados en la experiencia de que el Espíritu nos hace hermanos y que nos envía a todos en condición de sus discípulos misioneros. Es verdad que la vida consagrada es mística, es misión y es profecía, y que el testimonio que tal vez tenemos en este momento de la historia es reescribir esos tres relatos vocacionales, es echarnos a andar con otros. Y eso nos va a conducir a construir juntos en la vivencia de una auténtica espiritualidad y conscientes también de la identidad que tenemos como sujetos eclesiales y de que por el bautismo y el sacerdocio común todos tenemos una misma dignidad y estamos llamados a contribuir a la configuración de una iglesia más sinodal, en la que será de manera especial necesaria y significativa la misión de las mujeres, de los laicos, de los pobres, de los sujetos emergentes excluidos históricamente. Esta necesaria conversión pasa entonces por la invitación a hacernos expertos
en la mística del encuentro, adentrarnos en una dinámica de conversión, en un proceso de escucha, de reflexión, de discernimiento, que tiene como objetivo que la iglesia y cada una de nuestras congregaciones sean cada día más fieles, más disponibles, más ágiles, más transparentes para poder anunciar la alegría del Evangelio. ¿Para qué están los desafíos? Para ser superados. Debemos ser realistas, pero sin perder la alegría, la audacia, la entrega esperanzada. La invitación nos la ha hecho el Papa Francisco con mucha claridad a lo largo de todo su magisterio. Es la invitación a no dejarnos robar la esperanza misionera, porque la esperanza que estamos llamados a vivir este año tiene apellido, no solo tiene nombre, no solo es esperanza misionera, es la capacidad de salir de nosotros mismos. A modo de conclusión, yo quisiera invitarlos a que celebrar el don de nuestra vocación fuera como una posibilidad de renovar también y de hacer que renazca nuestra esperanza. Es verdad que nosotros, como los discípulos de Maús, estamos atravesando la noche. Y la noche no es una metáfora, la noche es una experiencia. Y en medio de la noche, Víctor Codina nos invitaba a preguntarnos. Víctor decía, ¿no estaremos ante un signo de los tiempos, ante un lugar teológico y apocalíptico nuevo en su sentido revelatorio, que nos anuncia que el proyecto de Dios es diverso del sistema social, ecológico, cultural y religioso de hoy? ¿No será que el Espíritu del Señor nos manifiesta hoy a través del clamor de las víctimas y de los dolores de parto de una tierra esclavizada que hemos de cambiar y de convertirnos al Señor? ¿No será que este caos global que sufrimos encierra un kairos bíblico donde el espíritu del Génesis, la ruach divina, la ruach femenina, aletea y engendra desde abajo una vida nueva, porque el Espíritu siempre actúa desde abajo para engendrar nueva vida? Es evidente que estamos justo en el conticinio. El conticinio es ese momento de la noche en el que todo está como en absoluto silencio, como esperando que resuene esa palabra capaz de fecundar, de conferir sentido y misión, de señalar el rumbo y de dar gozo al ser. Es verdad que estamos en ese momento. E inmersos en la espesura de la noche, nosotros podemos expresarnos en toda la belleza, en toda la plenitud y en toda la autenticidad. Hoy somos más frágiles, somos más pequeños, estamos más heridos, más limitados y por eso, creo yo, somos más aptos para posar el corazón en lo fundamental y para con humilde osadía dejarnos recrear por el Espíritu de Dios, que es el único capaz de hacer nuevas todas las cosas. En este momento de la vida religiosa, de la vida consagrada, en esta noche prolongada, solo la centralidad en Jesucristo nos devolverá nuestra identidad. Lo que está en juego es la necesaria reforma, esa que surge del accionar de Dios en las entrañas de la historia. El he aquí que yo hago todo nuevo. ¿No lo notan? Estamos convocados a esa necesaria conversión que tiene su origen en la escucha fiel a Dios y a la realidad. La escucha como la condición para la transformación. Les decía al comienzo que hace muchos años resonó en mi corazón un poema muy cortico que decía: te vi, supe que eras tú, porque a tu paso renacía la esperanza. Yo los invito a que celebrar hoy el don de nuestra vocación se constituya en un acto de osadía. Los invito a que despertemos, a que abramos los ojos, a que con mirada contemplativa transformemos el corazón y que renovemos nuestro compromiso cotidiano, que le pidamos a Dios que nos dé la gracia de vivir a su estilo, a su modo,
con un corazón tierno, humilde, y que juntos, ahí donde estemos, hagamos que renazca la esperanza, que seamos hoy y siempre los centinelas de la esperanza. Un abrazo para ustedes, feliz día, feliz mes de la vida consagrada y que podamos ser signos de esperanza en este mundo necesitado de buenas noticias. Un abrazo.